En la mañana hemos visto nefrología, ¿no? Ahora vamos a continuar con esta clase pre-residentado que se llama reumatología. Vamos a resumir la mayor cantidad de temas que se puedan de reumatología en estas siguientes 4 horas. Yo soy Jorge de la Cruz Oré, soy médico internista del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Vamos a ver qué sale de esta charla. Siguiente. Bueno, en reumatología es importante, es cierto, la parte clínica, la evaluación clínica de los pacientes, pero los test inmunológicos y los test de laboratorio cobran especial importancia, ¿no? Acá es muy interesante ver que se trabaja mucho con el laboratorio. Entonces, ahí vamos a ver algunos tests. El primer test que vamos a mencionar es la aspiración articular. Recordar que cuando hay una articulación que se puede punzar y no sabemos por qué está con líquido, hay que punzarla, ¿eh? Eso es una recomendación. Inclusive les puede venir en los exámenes, ¿no? Un paciente que tiene hinchazón de rodilla con líquido, a punzar. Si no saben el diagnóstico, punzar. Y cuando punzan y hacen una artrocentesis, tienen que evaluar lo que dice ahí, conteo celular, cristales y mandar a hacer cultivo. Obviamente también una tinción de Gram. ¿Ya? Entonces podemos tener o podemos separar en 3 categorías de acuerdo al conteo celular de glóbulos blancos. En esos 3 de ahí, ¿ven? Por ejemplo, si tenemos de 200 a 2000 células por milímetro cúbico, es prácticamente un derrame articular normal, ¿no? Puede ser traumático o osteoartrosis en el que no hay inflamación. Hablamos de una artritis inflamatoria cuando encontramos células entre 5000 y 50 cúbicos, o sea, glóbulos blancos, leucocitos. Y hablamos de una artritis séptica, o nos referimos a esta cuando te encontramos más de 50.000 células por milímetro cúbico. Ahora, puede ser que el paciente tenga una artritis séptica y haya estado tomando antibióticos o usando antibióticos y llega a nosotros. En ese caso podemos encontrar menos de 50.000 células, así es que ya estuvo con uso de antibióticos. Ahora, esto se puede combinar con otras enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, si encontramos más de 50.000 células y además hay cristales, el paciente probablemente tenga una artropatía por cristales que se ha infectado, ¿no? El cultivo es positivo en menos de la mitad de los que tienen artritis séptica gonocócica. Es un poquito más alto el cultivo en los que tienen artritis séptica por estafilococo, que es el germen más común, estafilococo. Bien, sigamos. Unos anticuerpos que se miden frecuentemente en reumatos son los anticuerpos antinucleares. ANAs también le decimos en el hospital, ¿no? Los ANAs. Dice ANA positivo, ANA negativo y cuánto de ANA. Ya su nombre nos está diciendo qué son. Son anticuerpos dirigidos contra diferentes partes del núcleo, por eso se llaman antinucleares. O sea, son inmunoglobulinas contra el núcleo. Aparecen en pacientes cuyo sistema inmune está predispuesto a formar anticuerpos contra su propio tejido. Entre varones y mujeres lo más frecuente es que estos anticuerpos aparezcan en mujeres, ¿no? El único factor causal que se ha encontrado hasta ahora es la exposición al sol, ¿no? Al parecer todas las células de nuestro cuerpo sufren apoptosis constantemente, ¿no? Mueren y se renuevan. Pero en el caso de ciertos pacientes predispuestos, sucede la apoptosis, pero los productos del núcleo celular de las células no se degradan correctamente y quedan expuestos al sistema inmune y se empiezan a formar anticuerpos contra estos productos nucleares. Aparecen en una gran cantidad de enfermedades, ¿no? En lupus, por ejemplo, aparecen en Sjögren, en esclerosis sistémica, en enfermedad mixta del tejido conectivo, pueden aparecer en artritis reumatoidea y un gran número de enfermedades. Y también hay que tener en cuenta que muchas personas, 5% de personas sanas pueden tener positivos, pero a títulos bajos. ¿Y a qué nos referimos con títulos bajos? Estos anticuerpos, muchos anticuerpos en inmunología, se informan como diluciones, cuando te informan el resultado del laboratorio, ¿no? Te dicen positivo 1 sobre 80 diluciones, 1 sobre 320, 1 sobre, etcétera. Esos son los títulos. ¿A qué se refiere? En el laboratorio lo que hacen es, van diluyendo el suero del paciente. Le saco la muestra del paciente
Y si yo lo diluyo en 2, o sea, por cada mililitro de suero le echo otro mililitro de cloruro de sodio y es una dilución de 1/2, ¿no? Si ahí resulta positivo, digo positivo 1/2. Y si eso lo vuelvo a diluir, sería 1/4, ¿no? Si lo vuelvo a diluir, 1/8, 16, 32, así. Entonces le hacen tantas diluciones y te dicen a qué dilución resulta positivo. Imaginen que te digan anticuerpos antinucleares positivo 1/320. Significa que son 320 diluciones y todavía resulta positivo, están incrementados, ¿verdad? Eso es mayor a que te digan 1/80, que es una dilución mucho menor, hay mucha menos concentración de anticuerpos. Entonces lo que se hace es se exponen los anticuerpos de la sangre del paciente a células de prueba, unas células estandarizadas. Y obviamente si el paciente tiene anticuerpos contra el núcleo, en estas células de prueba los anticuerpos se van a juntar al núcleo, se van a pegar ahí. Y luego se van a usar técnicas de inmunofluorescencia, anticuerpos contra anticuerpos. Vamos a ver cómo se miran al microscopio. Siguiente. Desarrollan varios patrones o se agrupan en varios patrones alrededor del núcleo, ¿ya? Si hay patrones ahí homogéneo, moteado, centromérico, ¿no? Los patrones no son en realidad patognomónicos, pero más o menos nos pueden en algunas enfermedades decir. Por ejemplo, si el patrón es periférico nos dice de repente es lupus. Si el patrón es centromérico puede ser CREST, que es un tipo de esclerosis sistémica, ¿no? En nuclear es esclerosis sistémica. Siguiente para ver los patrones. Ahí está, ¿ven? Arriba tenemos el patrón homogéneo, a la izquierda, ahí el periférico, ¿no? Acá el nucleolar. Entonces, esos anticuerpos contra diferentes partes del núcleo se van a ver así en la inmunofluorescencia, cuando se usan técnicas obviamente de inmunofluorescencia. Siguiente. Ahí tenemos algunos patrones y las enfermedades asociadas. ¿Ves? Si tenemos patrón periférico es muy probable que sea lupus, homogéneo, menos probable a que sea de una sola enfermedad, son varias las enfermedades. Patrón moteado también son muchas enfermedades. Centromérico, ¿no? Aparece en el CREST, que es un tipo de esclerosis sistémica, y nucleolar en el lupus y en la esclerosis sistémica también. Muy bien, entonces pueden aparecer diferentes patrones, no son patognomónicos, pero por ahí podemos pensar, ¿no? El patrón periférico, lupus, acuérdense de eso. Siguiente, por favor. Y esos anticuerpos antinucleares ya se pueden evaluar mucho más específicamente y encontrar de qué tipo son. Deben ser de algún tipo, ¿no? Ya con otro tipo de técnicas de laboratorio se llega a catalogarlos en ese grupo y bueno, en realidad la tabla es mucho más grande. Aquí hemos agarrado algunos que son importantes. Por ejemplo, el primero dice anti-DNA nativo o anti-DNA doble cadena. Es un anticuerpo dirigido contra el DNA del núcleo, el DNA cuando está en doble cadena. Miren que ese anti-DNA nativo, anti-DNA doble cadena es específico de lupus, ahí dice, ¿no? Solo en lupus se presenta, en el 60% de pacientes con lupus. Y también es un indicador de actividad lúpica y de nefritis lúpica. O sea que si una paciente tiene títulos altos de anticuerpo anti-DNA positivo, anti-DNA doble cadena o anti-DNA nativo, entonces yo estoy pensando que su lupus está activo. O si esto se asocia con proteinuria, qué sé yo, hematuria, está con una nefritis lúpica activa, ¿verdad? El anti-DNA doble cadena. El segundo anticuerpo que aparece ahí es el anti-SM. También van a encontrar como anti-SMIT, anti-SM o anti-SMIT. Ese también es muy específico para el lupus. Vean que 25 a 30% del paciente con lupus lo presenta. O sea, es muy específico. De esos dos, el anticuerpo que es más específico para el lupus es el anti-SM. Pregunta de examen, ¿ya? Examen de recientado. El anti-SM es muy específico para el lupus eritematoso sistémico. Ahora, ustedes se acuerdan de específico, ¿no? Si sale positivo es muy probable que sí tengan la enfermedad. Los anticuerpos antihistona se presentan en lupus inducida por fármacos, ¿ya? Lupus por fármacos. El lupus por fármacos se parece un poco al lupus eritematoso sistémico, pero no tiene compromiso de órganos llanos, o sea, no hace nefritis, no hace síntomas neurológicos, nada de eso, sino da los síntomas de piel, de articulaciones, cansancio, debilidad y la positividad de antihistonas. Luego tenemos otros dos que casi siempre van juntos, anti-Ro y anti-La.
anti-Ro y anti-La. Vean, anti-Ro y anti-La, los dos son marcadores del síndrome de Sjögren. Ahí tienen escrito Sjögren con una diéresis sobre la O, ¿no? Sjögren. Ese Sjögren no es otra cosa que seroftalmia, ¿no? Ojo seco, boca seca, o sea, es una inflamación de glándulas lacrimales y también de glándulas salivales. ¿Ya? Mucosas secas en general. Pero cuando se presentan en un paciente con lupus, vean, el anti-Ro se asocia al lupus neonatal. ¿Ven? Y se puede asociar también al lupus que tiene ANA negativo. El anticentrómero está asociado a un síndrome llamado CREST. Son siglas, ¿no?, de un tipo de esclerosis sistémica. CREST hace referencia, cada letra significa una cosa. C significa calcinosis, ¿no? R es el fenómeno de Raynaud, ¿no? R en las extremidades. La E quiere decir esófago, son dismotilidad esofágica, ¿ya? O hay dificultad para tragar. La S es esclerodactilia, los dedos se endurecen y la piel de los dedos se ponen esclerosadas. Y la T, telangiectasia. El CREST es un tipo de esclerosis sistémica, pero localizada, ¿ya? Hay otra esclerosis sistémica difusa. Y por último tenemos el último anticuerpo ahí llamado anti-RNP, que se presenta en el 100% de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Es otro tipo de enfermedad. Siguiente, por favor. Miren, los anticuerpos antinucleares son muy sensibles para lupus eritematoso sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que de los pacientes con lupus, prácticamente, bueno, casi todos van a tener ANA positivo, anticuerpo antinuclear. Eso es muy sensible, ¿no? Ustedes recordarán el concepto de una prueba sensible y una prueba específica. Eso siempre tienen que saber y repasarlo. Una prueba sensible es aquella que se vuelve positiva con la enfermedad que estamos investigando, pero también con cualquier otras enfermedades parecidas. O sea, se hace positivo fácilmente. En cambio, una prueba muy específica es aquella que solo se vuelve positivo con la enfermedad que estamos investigando, ¿no? Entonces, muy sensible es ANA, anticuerpos antinucleares para lupus. 95% de lupus tienen ANAs positivos. Y un ANA negativo puede ayudar a excluir lupus entonces, ¿ya? Si es muy sensible, puede ayudarte a excluir. Hablando de sensibilidad, miren, por ejemplo, cuando hablamos de diabetes, hace muchos años, el diagnóstico de diabetes era paciente que tenía glucosa en ayunas mayor a 200. 200, imagínense. Pasaron los años, llegaron al consenso de que diabetes se definía como glucosa en ayunas mayor a 180, luego a 140. Hoy en día es 126, ¿verdad? ¿Y por qué se ha ido disminuyendo ese punto de corte? ¿Porque nos ha dado la gana? Sí, pues porque nos ha dado la gana, ¿no? Lo que pasa es, si yo espero a que un paciente tenga 200 para diagnosticarle de lupus, de diabetes, corro el riesgo de que muchos pacientes sean diagnosticados como que no tienen diabetes y sí tengan diabetes. Estamos hablando de diabetes, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que a un paciente yo le diga no tienes diabetes, que se vaya y que viva 10 años más y regrese para una amputación, ¿verdad? En cambio, lo que se ha hecho bajando los puntos de corte de glucosa es hacer la prueba cada vez más sensible. 126 es muy sensible. O sea que te agarra todos los diabéticos y los cataloga como diabéticos, pero también te agarra un pequeño grupo de pacientes que no son diabéticos y los mete al mismo saco. Y ya después veremos con el tiempo que no son diabéticos y los sacaremos de ahí, ¿no? Ya, eso es una prueba muy sensible. Si yo quisiera agarrar a la totalidad de los diabéticos, tendría que bajar las cifras más todavía. Probablemente en un futuro se van a bajar las cifras a 110, ¿ya? Para poder agarrar a mayor cantidad de gente que podamos dar tratamiento. Entonces aquí el ANA es igual, el ANA es muy sensible para lupus. O sea, quiere decir que si una persona sale ANA positiva, puede que sí tenga lupus, pero también puede ser que no, ¿no? Nos interesa cuando sale negativo. Si el ANA sale negativo, entonces me ayuda a excluir lupus, ¿ya? Ahora, un ANA positivo en una persona por lo demás normal puede ser solo un falso positivo. Y un ANA positivo en una persona con artritis, por ejemplo, que le duele las articulaciones, tiene fusión pleural, ese sí puede ser lupus. Hay que correlacionarlo siempre con la clínica. Siguiente, por favor.
Todos vienen desde la mañana, ¿no? Nos han saboteado las respuestas ya. No importa. El mejor test de screening de lupus, ¿cuál será? Los ANA. Screening. Screening es detección temprana, ¿verdad? Screening se escribe con S y con la misma S se escribe sensibilidad. Entonces, una prueba de screening tiene que ser una prueba muy sensible. ¿Ya? Tiene que ser una prueba bien sensible. Siguiente, por favor. Son anticuerpos específicos de lupus eritematoso sistémico. ¿Cuál dijimos? El más específico de todos es anti-SM, ¿verdad? Y el que le sigue en ser específico es anti-DNA doble cadena. O sea que si yo encuentro anti-SM o anti-DNA doble cadena, ese paciente muy probablemente sí tenga lupus, estoy muy seguro, ¿no? Obviamente yo he pedido esos anticuerpos no a cualquiera, sino a alguien que tiene clínica de lupus, ¿no? Una mujer joven, baja de peso, se le cae el cabello, se le irrita la piel con el sol se le enciende intensamente, etcétera. Siguiente. Ahora vamos a ver qué cosa es el factor reumatoideo. Miren, el factor reumatoideo es un anticuerpo contra un anticuerpo, ¿ya? O sea, es un anticuerpo que está dirigido contra otro anticuerpo. Los anticuerpos tienen dos porciones. No tengo pizarra, pero los anticuerpos tienen forma de Y, ¿ya? Así, como si yo... Entonces, la parte de abajo es la fracción constante y los bracitos de arriba son las fracciones variables de los anticuerpos. Ahora, el factor reumatoideo no es otra cosa que un anticuerpo así con esas mismas características, pero dirigido contra otros anticuerpos, contra la fracción constante, la parte de abajo de los anticuerpos. ¿Ya? Es positivo en el 79 o 80% de los pacientes con artritis reumatoidea. O sea, no todos, hay un 20% de pacientes con AR que tienen factor reumatoideo negativo. Así que si te viene un paciente y dice, doctor, en la mañana me duelen las manos, se me ponen rígidas, ya estoy así medio año, ¿no? Estoy con anemia, y te trae un factor reumatoideo negativo, puede ser artritis, ¿o no? No vas a decir, no tiene, ¿no? Solo el 79% es positivo. Ahora, no son específicos de artritis reumatoidea, también, no son muy específicos. Aparecen en 5% de personas normales y encima de eso, la prevalencia aumenta a medida que va aumentando la edad, ¿no? Si yo me voy a un asilo de ancianos y agarro 100 pacientes ancianos al azar que no tengan artritis reumatoidea y les saco factor reumatoideo, de esos 100, 20 van a salirme positivos, pero no tienen artritis. O sea, con la edad va aumentando la positividad. Hasta ahí. Seguimos y vamos a hablar un poquito más del factor reumatoideo. Sí, bueno, el factor reumatoideo decíamos al inicio que es un anticuerpo contra otro anticuerpo. ¿Cuál es la función del factor reumatoideo? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está en nuestro cuerpo? En realidad todos nosotros, todos los que estamos sentados acá, desarrollamos factor reumatoideo a cada rato, ¿ya? Nos da, por ejemplo, una faringitis bacteriana, ¿ya? Entonces nuestro cuerpo va a empezar a secretar anticuerpos contra los estreptococos, ¿verdad? Contra alguna porción de estreptococo. Aumentan nuestros anticuerpos contra estreptococos, pero esto puede aumentar un montón y dañar otros órganos. Así que aparecen otros anticuerpos que son el factor reumatoideo y retiran estos excesos de anticuerpos del cuerpo. ¿Está bien? Eso es normal. En los pacientes con artritis, por algún motivo, están elevados constantemente esos factores reumatoideos. ¿Ya? Constantemente. Por eso, si yo le tomo factor reumatoideo a una persona que tiene una infección viral, bacteriana aguda, me puede salir positivo también. ¿Ya? Con cuidado. Otros anticuerpos son los antipéptidos citrulinados cíclicos, ¿no? Que bueno, son dirigidos contra porciones de residuos de citrulina. También son positivos en AR. Ahora, esos antipéptidos citrulinados cíclicos se han introducido hace unos años nada más. Cuando están elevados, junto con el factor reumatoideo, los dos pueden predecir un peor pronóstico. O sea, un paciente que tiene factor reumatoideo positivo y es artrítico versus uno que tiene negativo y también tiene artritis. El que tiene factor reumatoideo o péptido citrulinado cíclico positivo va a tener peor pronóstico que el que los tiene negativos. Y hay un tercero que tiene títulos altos, ese va a tener peor pronóstico de los tres todavía. ¿Ya? O sea, tanto los anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos
como el factor reumatoideo, sirven para diagnosticar y sirven para predecir un mal pronóstico si están muy elevados, ¿ya? Como esto es por ejemplo, el factor reumatoideo es muy sensible, como cualquier imagen de error, 79% menor que en el caso de los pacientes geriátricos que tienen un 5% nada más de sensibilidad, aún siendo clínicamente sanos, ¿qué otros problemas arteriales son más sensibles en estos casos? En el caso de la artritis reumatoidea, en todas las enfermedades reumatológicas, las pruebas nos apoyan. Nosotros reunimos varios criterios. O sea, ahorita vamos a ver cuando veamos AR, en la tabla de criterios que voy a reunir puntajes. Y aún así, con esos puntajes hay pacientes que se van a escapar del diagnóstico y otros que van a ser sobrediagnosticados, ¿no? Entonces, la medicina es así, pues lo mejor que tenemos, ¿no? Y a veces pasa que llega un paciente con nosotros, ¿no? Llega y lo examinamos y tiene lupus. Lupus, así, cantadazo de lupus. Y el paciente nos dice, doctor, sí, hace 10 años me han diagnosticado artritis reumatoidea en el otro hospital. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? No, es que ese hospital no sabe, ¿no? No es que no saben. Sí, tenía R, pero las enfermedades reumatológicas son un grupo que pueden moverse de un lado para el otro y cambiar con el paso de los años. Entonces se reúnen criterios. Vamos a ver los criterios después. Next. Otros anticuerpos que también aparecen en reumato son los anticuerpos anticitoplasma neutrófilos o ANCAs, los famosos ANCAs. Cada que ustedes escuchen ANCA, lo asocian a vasculitis. ANCA igual a vasculitis, ¿ya? Así simple, nada más. Entonces son dirigidos contra ciertas proteínas del citoplasma de los neutrófilos. Hay dos tipos de ANCA que se llaman ANCA-C y ANCA-P por su patrón de fluorescencia. El ANCA-C es ANCA citoplasmático y ANCA-P, ANCA perinuclear. De esos dos tipos de ANCA, el único tipo de ANCA que se asocia bastante a una enfermedad es el ANCA-C. Se asocia a una vasculitis de pequeños vasos llamado granulomatosis de Wegener. En cambio, el ANCA-P se puede presentar en varios tipos de vasculitis, hay más todavía, y no son específicos. Siguiente para ver cómo se... es un neutrófilo arriba, ¿no? Y mediante una fijación, cuando lo fijan con etanol al neutrófilo, ciertas proteínas del citoplasma del neutrófilo se distribuyen así, unas alrededor del núcleo y otras dispersas por el citoplasma. Y luego lo que se hace es, se expone a estos neutrófilos fijados con unas inmunoglobulinas, ¿no? Que son los ANCAs, o con la sangre del paciente que tiene estos ANCAs positivos y luego se tiñe con inmunofluorescencia. Sí, siguiente, por favor. Así como en el anterior. Y se van a ver esta inmunofluorescencia, ¿ve? El P-ANCA perinuclear y el C-ANCA en el citoplasma más difuso. Siguiente. Otros anticuerpos, los antifosfolipídicos. Acá dice son dos y por ahí van a encontrar un tercero más, ¿no? Que es la beta-3-glicoproteína. Pero vamos a hablar de estos dos, anticoagulante lúpico y anticardiolipina. Estos dos se presentan en una enfermedad que se llama síndrome antifosfolipídico. Por eso son llamados anticuerpos antifosfolipídicos también. Pero también pueden presentarse en lupus eritematoso sistémico, sin que tenga síndrome antifosfolipídico. Ahora, vean ustedes lo que dice abajo. El síndrome antifosfolipídico es un estado procoagulante subrayado. O sea, quiere decir que la persona que tiene síndrome antifosfolipídico tiene tendencia a hacer trombosis, tanto venosa como arterial, en cualquier parte, en venas y en arterias. Dice, con anticuerpos contra fosfolípidos o cardiolipinas, que son los dos de arriba. ¿Qué otra característica va a tener el que sí tiene síndrome antifosfolipídico? Tiempo parcial de tromboplastina prolongada en el laboratorio. Ahora, acá llama la atención algo, ¿no? Si tiene el tiempo parcial de tromboplastina prolongada, ¿por qué forma trombos y coágulos? Se supone que más bien estaría anticoagulado, ¿verdad? Ese primer anticuerpo que dice anticoagulante lúpico justamente se llama anticoagulante porque es el que prolonga el TTP, el tiempo parcial de tromboplastina, pero lo prolonga en el laboratorio, in vitro. Eso no significa que el paciente sea anticoagulado, el paciente está todo lo contrario, está con riesgo de hacer trombosis. Entonces en laboratorio se saca la muestra al paciente, se le mide el TTP, si el TTP está prolongado, lo que hace el técnico de laboratorio es le adiciona plasma fresco del banco de sangre y lo vuelve a medir.
¿no? En la mayoría de nosotros se corrige, y ahí te ponen corrección con plasma y se corrige ese TP prolongado. Pero en algunos no se corrige. En los que no se corrige significa que no le falta factores de coagulación, sino que está presente el anticoagulante lúpico. Ahora, van a dar también estos anticuerpos BDRL o RPR falsos para sífilis, ¿no? Un falso positivo para sífilis. Abortos o mortinatos a repetición y tromboembolismos de cualquier parte, arterial o venoso. Siguiente, por favor. A ver, una mujer de 28 años con antecedente de 2 abortos espontáneos acude por amaurosis en ojo derecho, o sea, pérdida brusca de la visión en ojo derecho, debido a trombo de la arteria central de la retina. Miren, tiene un trombo, dijimos en cualquier parte pueden ser los trombos. La analítica muestra una prueba de BDRL positiva. El diagnóstico más probable es un síndrome antifosfolipídico, ¿verdad? Para hacer diagnóstico de síndrome antifosfolipídico necesitamos nosotros reunir criterios, ¿no? Vamos adelantándonos, ¿ya? El síndrome antifosfolipídico tiene 2 grupos de criterios, clínicos y de laboratorio. ¿Cuáles son los clínicos? Los clínicos son estos 2, escuchen, ¿eh? Abortos a repetición y trombosis venosa o arterial, trombosis, cuadros de trombosis. Esos son los criterios clínicos. Y los de laboratorio son los 2 anticuerpos que hemos visto en la diapositiva anterior, anticoagulante lúpico y anticardiolipina. Una persona para ser diagnosticada con síndrome antifosfolipídico requiere tener un criterio clínico más uno de laboratorio. En este caso la paciente tiene los abortos, ¿no? Ya tiene el clínico. Tiene 2 clínicos todavía, con trombo. Y no tiene el laboratorio, pero tiene la BDRL falsamente positiva, que es prácticamente lo mismo, ¿ya? Siguiente. Seguimos porque vamos a parar más adelante, pues muy pronto para parar, ¿no? Vamos a parar después de artritis reumatoidea, ¿ya? Muy bien, artritis reumatoidea. Miren, en la definición dice que es una enfermedad crónica, inflamatoria, crónica sistémica. O sea, significa que no solo está relacionada a las articulaciones, sino que agarra todo el cuerpo, no es sistémica. Con mayor afectación de la sinovial. El principal lugar donde aparece o inicia la afectación o la inflamación en AR es en la membrana sinovial de las articulaciones, ¿ya? Ahí aparece un infiltrado inflamatorio. Ahí se secuestran linfocitos, aparecen macrófagos y desde ahí los macrófagos empiezan a secretar sustancias proinflamatorias como las interleuquinas. Estas van a empezar a dañar diferentes partes del cuerpo. Su marca principal es la sinovitis inflamatoria de distribución simétrica. ¿Ya? Sinovitis inflamatoria significa que las articulaciones están con aumento de líquido articular, rojas, ¿no? Y dolorosas. Y la distribución simétrica significa que a la derecha y a la izquierda, ambos lados del cuerpo, las mismas articulaciones se afectan, simétrica, ambos lados. Cuando a un lado se afecta un grupo de articulaciones o una articulación y al otro lado otras, se dice asimétrica, ¿no? En reumato. Entonces, en el caso de la R es simétrica. La inflamación, ya dijimos que aparece en la membrana sinovial, pero puede ir progresando y puede terminar destruyendo, erosionando el cartílago y el hueso adyacente, ¿no? Y aumenta las deformidades todavía. Casi siempre las deformidades son por erosión. Erosiona cartílago, hueso, tendones adyacentes también se rompen. ¿A qué se debe? Siempre los pacientes le van a decir, doctor, ¿y a qué se debe mi artritis, no? ¿A qué se debe? No sé, le vas a decir, pues no. No sé, la verdad. Como dice, las leyes de Murphy dicen, el hecho de que el médico sepa cuál es tu diagnóstico no significa que sepa lo que te está pasando, ¿no? O sea, sabemos el diagnóstico, pero no sé, la etiología es desconocida. Sin embargo, se pueden desencadenar por algunos virus, ¿no? Hay factores, siempre les decimos así, ¿no? No sé por qué le ha dado esto, señora, pero esta enfermedad tiene factores genéticos y ambientales, ¿no? O sea, usted ya tiene una carga genética y algunas cosas del medio ambiente, todo se junta y da la enfermedad. Pero eso es cierto, ¿eh? No es falso, eso es cierto. Porque miren, el tabaquismo está asociado, es factor ambiental, ¿no? 60% de base genética, o sea, hay familias que ya tienen predisposición a la artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, hay un componente genético
y hay un componente ambiental como en casi todas las enfermedades. Siguiente, por favor. Con respecto a la R, marque la falsa, así vendrían los exámenes marcados ya. La membrana sinovial es el principal lugar de inflamación, ¿qué decimos? ¿Verdad? ¿Sí? Es una enfermedad sistémica también. Su afectación es simétrica. Sí. ¿Es más frecuente en varones de edad promedio? No, en mujeres, ¿verdad? ¿Puede erosionar huesos adyacentes a las articulaciones? Sí, puede. Siguiente, por favor. Entonces, no sabemos el origen, pero sí sabemos la patogénesis. O sea, no sabemos qué lo ha causado, pero sí sabemos cómo se va desarrollando, ¿no? Linfocitos T, especialmente los linfocitos T CD4, infiltran la membrana sinovial, aparecen en gran cantidad ahí. Por eso dice que la artritis reumatoidea tiene rara aparición en personas con infección VIH, porque los VIH tienen disminución de CD4, ¿verdad? Bueno, una vez que ya están ahí los CD4, empiezan a dar señales para que acudan ahí los macrófagos, acuden una gran cantidad de macrófagos, y los macrófagos empiezan a generar estos de acá, estos, muchos más, pero estos tres principales, ¿ya? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 e interleuquina 6. ¿Por qué están ahí mencionados? Porque así es, pues, ¿no? Además, todos estos van a dar ¿qué cosa? Van a dar fiebre, van a dar baja de peso, desnutrición, malestar general, hiporexia, anemia. Ya esos tres de ahí causan anemia de enfermedades crónicas también. Hacen que la médula ósea no responda a los niveles de eritropoyetina. Secuestra el hierro dentro de sus depósitos y no se puede usar. Ya da muchas cosas esos. Y también están ahí porque últimamente hay terapias contra esos, ¿verdad? Terapia antifactor de necrosis tumoral, antiinterleuquina 1, antiinterleuquina 6 que se pueden usar con sus riesgos. Siguiente, por favor. ¿Cómo es la presentación? Entonces, rigidez matutina mayor a 60 minutos por más de 6 semanas. Aquí el número 6, ¿no? Es como si fuera el número del diablo. Rigidez matutina mayor a 60 por más de 6 semanas, ¿ya? Más 60 minutos por más de 6 semanas. Ojo, ¿qué pasa si el paciente tiene menos de 6 semanas de esa rigidez matutina? ¿Yo puedo decir que tiene R? Podría decir, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de diagnosticar una R con menos de 6 semanas? Que hay muchas enfermedades virales que te pueden dar artritis menos de 6 semanas. El parvovirus, la hepatitis. Te puede dar un cuadro muy parecido de menor duración. Así que el criterio exige más de 6 semanas. Inflamación de muñecas, metacarpos falángicas, interfalángicas proximales. Lo más frecuente es que empiece en la mano, ya en ambas manos, y que se respete o no afecte las interfalángicas distales. Eso todos lo saben, ¿no? La articulación más distal de los dedos casi nunca está, prácticamente nunca está afectada. Pero ya saben que en medicina no podemos decir nunca, ¿verdad? Si ustedes le ponen una clave y dice las interfalángicas distales nunca están, esa es la falsa, ¿no? Porque en medicina no hay nunca. Decimos que las interfalángicas distales casi nunca están comprometidas, ¿ya? Entonces, aparte de ese cuadro clínico, puede tener factor reumatoideo positivo o puede tener positividad para los anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos, que ya sabemos que si están positivos y en títulos altos, indican un peor pronóstico, mala evolución. El paciente puede tener nódulos reumatoideos, 20 a 30% tienen nódulos. ¿Ya? ¿Dónde aparecen los nódulos? En muchas partes del cuerpo, pueden aparecer en órganos internos o bajo la piel, en el tejido celular subcutáneo, ¿no? En zonas de fricción, codo, aquí occipucio, talones. Bueno, pueden tener síndrome del túnel carpiano, también muchos de ellos desarrollan. Miren, las articulaciones no comprometidas, pero ahí ustedes las van a poner casi nunca comprometidas, ¿no? Interfalángicas distales y articulaciones lumbares, ¿ya? Y esto lo diferencia de la artrosis, ¿verdad? Porque la artrosis sí te compromete lumbares y sí te compromete interfalángicas distales, ¿no? La artritis psoriásica te agarra interfalángicas distales y a veces se parece a la reumatoidea. Siguiente, por favor. Ahí están unas radiografías y ustedes ven cómo es la desviación. Así, ¿ve? Para allá, ¿no? Es una desviación cubital, ¿no? Desviación cubital de los dedos. Pero la muñeca
está desviada hacia adentro, ¿no? La muñeca es radial y los dedos cubital, ¿no? Yo no puedo, pero, ¿no? Para acá y para allá. O sea, la muñeca tiene desviación radial y los dedos cubital, ¿ya? Así, más o menos como eso. Y ustedes pueden ver acá erosiones, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una luxación, ya se ha luxado ese hueso, ¿no? Está erosión, allá hay erosiones, todo. Siguiente, por favor. Acá están los criterios para clasificar artritis reumatoidea. Vean, tenemos 4 criterios. 1, el primero quiere decir compromiso de articulaciones. No nos vamos a aprender de memoria los criterios, ¿no? Eso es imposible. Si tenemos un paciente, sacamos el celular y buscamos los criterios, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que son 4. Primero, articulaciones. Mientras más articulaciones tenga, le da más puntaje, mira, ¿eh? Más articulaciones, más puntos. Segundo, serología. Si no tiene ni factor reumatoideo ni antipéptido citrullinado, 0. Si tiene positivo bajo de cualquiera de los dos, 2. Y si tiene positivo alto de los dos, 3. O cualquiera de los dos, uno de ellos, ¿no? El tercero es reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son los que considera? Velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva. Igualito, ¿ve? Normales los dos, 0. Anormales uno de ellos, 1 punto. Y el último, duración de los síntomas, ¿no? Menos de 6 semanas, 0 y más de 6 semanas. Dice que tienen que tener 6 puntos o más, ¿ya? 6 puntos o más, ya dicen, sí, señora, usted tiene artritis reumatoidea y tenga su tratamiento de una vez, ¿ya? Siguiente, por favor. Las articulaciones comprometidas por inflamación en AR pueden ser excepto, dice, ¿no? No dice nunca, dice excepto. ¿Cuáles no son? Interfalángicas distales, ¿no? Pregunta de examen. Siguiente. Ahora, no solamente dañan la articulación, dañan los ligamentos y tendones que están por ahí, ¿ve? Y el daño de ligamentos y tendones nos da todas esas desviaciones y deformidades. Desviación radial de la muñeca con desviación cubital de dedos, es lo que hemos visto en la radiografía. Deformidad de Botonier. ¿Qué es esa deformidad de Botonier? ¿Qué es un Botonier? Es el botones del hotel, ¿no? El que te lleva la maleta. El botones, sino que está en francés. ¿Y cómo te lleva la maleta el Botonier? ¿No? ¿Cómo es la deformidad Botonier? Así, pero con las interfalángicas distales extendidas, ¿ah? Es como si fuera un cuadrado, ¿no? Las interfalángicas distales yo no puedo, pues, ¿no? Así extendidas y así se queda. Botonier. Deformidad en cuello de cisne. Es al revés, ¿no? Más bien la interfalángica distal está así, ¿no? Y acá hiperextendida la proximal. Ahorita vamos a ver. Y bueno, puede haber luxación de la articulación occipito-atloidea aquí arriba y eso puede ser grave. Puede ser, ¿no? No es muy frecuente. Los nódulos reumatoideos son causados por vasculitis localizada. Hay una vasculitis, una acumulación de células inflamatorias. 20 a 30% de pacientes con AR lo presentan en áreas de estrés, como ya hemos dicho, olégrano, occipucio. Y el metotrexate que dice acá abajo, este es el fármaco de primera línea para tratar artritis reumatoidea. Ese puede encender los nódulos. O sea, al paciente que no tiene nódulo le das metotrexate y le aparecen nódulos, ¿no? Si doctor lo suspendo, no, así nomás, ¿no? Tienes que seguir tomando los nódulos que sigan ahí. Siguiente, por favor. Ahí hay algunos. Miren, el primer dedo dice deformidad en ojal de pulgar, se queda así extendido. Acá tienen cuello de cisne, ¿no? Deformidad en cuello de cisne. Next. Manifestaciones extraarticulares fuera. Hemos dicho que es sistémica. Hasta ahora hemos descrito las articulaciones. ¿Qué pasa fuera de las articulaciones? Miren, hay un síndrome que se llama síndrome de Felty, ¿ya? Que tiene artritis reumatoidea, esplenomegalia y neutropenia, ¿ya? ¿Qué te está indicando Felty? Te está indicando una enfermedad severa, grave. Si el paciente tiene artritis, vaso grande y neutropenia, es una enfermedad grave, es una artritis grave, ¿ya? Eso es el síndrome de Felty. Y casi siempre Felty aparece en pacientes con artritis de larga data, de muchos años de artritis. Hay que diferenciar el síndrome de Felty de un tipo de leucemia, ¿no? Leucemia linfocítica se llama, en artritis reumatoidea, que aparece igualito con esplenomegalia y neutropenia, pero que el paciente es de diagnóstico reciente de artritis. Es facilito de tratar, tratas la artritis y desaparece el otro, ¿ya? Entonces, otro síndrome es el síndrome de Kaplan.
Kaplan es un paciente que tiene artritis, que se va a trabajar a una mina, ¿no? O a un lugar donde hay polvo de sílice y hace neumoconiosis con nódulos pulmonares. Eso es Kaplan, ¿ya? Entonces, Kaplan, Felty son raros en la práctica clínica, pero son frecuentes en los exámenes de admisión. Ahí los van a encontrar. Ahí tienen su mayor incidencia. Pasen. Come on. En pulmones. Vean, en cuanto a afectación pulmonar, lo más frecuente es el derrame pleural. Es lo más frecuente. Otras cosas también puede causar en los pulmones, ¿ya? La artritis reumatoidea causa fibrosis pulmonar, ¿no? Enfermedad intersticial, que es lo segundo, lo que le sigue. Lo más frecuente es fusión pleural, que se parece bastante a un empiema. Un empiema, ustedes saben, es pus dentro del espacio pleural, ¿no? Entonces, si ustedes lo punzan al paciente con artritis que tiene derrame pleural, van a encontrar que el líquido es ácido, o sea, pH bajo, van a encontrar deshidrogenasa láctica elevada y glucosa baja, como si fuera un empiema. Recuerda los empiemas, dice, pero tiene el factor reumatoideo elevado ahí, en el líquido. Bueno, y lo segundo es enfermedad intersticial. Siguiente, por favor. En el corazón, ¿qué da? Lo más frecuente es la pericarditis, o sea, derrame pericárdico, o sea, en 30% de pacientes. De repente es masa, pero suele ser asintomática. Muchos pacientes con AR, ¿y cómo se sabe que es frecuente? Por las necropsias que se han hecho, ¿no? Muchos pacientes con AR mueren por otra cosa y tenían su derrame ahí todo el tiempo. Vasculitis indica más severidad. Puede ser heridas en piel o vasculitis en cualquier otro órgano, ¿ya? Cuando hay en piel, los pacientes a veces tienen unas heridas que no curan para nada y que son muy dolorosas. Son vasculitis por artritis reumatoidea. En ojos, ¿qué es lo más frecuente en ojos? Lo más frecuente es la queratoconjuntivitis seca o síndrome de Sjögren secundario. Es lo más frecuente, ojo seco. También puede dar lo que dice ahí abajo, episcleritis, escleritis o perforación ocular. En cuanto a complicaciones neurológicas, lo más frecuente es síndrome de túnel carpiano. Ahí también puede dar neuropatías, pero eso es raro. En hematológicas, ¿cuál es la complicación en sangre más frecuente que da la artritis? Les van a preguntar. Felty, van a decir algunos. No. Es la anemia de enfermedades crónicas. Es una anemia normocítica y normocrómica. ¿Por qué se da esta anemia? Porque están elevados citoquinas inflamatorias. ¿Cuáles eran? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6. Estos de acá dan anemia también. Y cuando ustedes empiezan a tratar la artritis reumatoidea, el paciente recupera su hemoglobina. Es un marcador de que está yendo bien la enfermedad. Ya, con eso también pueden darse cuenta ustedes. Aparte de que el paciente mejora su movilidad, no le duele, recupera su anemia. Ya está el Felty, que ya sabemos. Y la amiloidosis es una complicación tardía que es raramente vista hoy en día. Siguiente, por favor. Ya, la complicación más frecuente de AR en el sistema respiratorio, ¿cuál era? Ahí está, derrame pleural, ¿no? Todos los demás pueden haber, nódulos pulmonares, síndrome de Kaplan, EPIT y bronquiolitis obliterante, pero lo más frecuente es derrame pleural. Siguiente. La asociación de esplenomegalia y neutropenia en un paciente con diagnóstico de artritis reumatoidea se conoce como síndrome de Felty, ¿no? Siguiente. ¿Cuál de los siguientes parámetros es de menor utilidad como monitor de la actividad de la artritis reumatoide? O sea, yo empiezo tratamiento y ¿cuál de estos no uso para ver que esté yendo bien el paciente o no? A ver, velocidad de sedimentación. Sí, PCR y BCG los uso, ¿ya? Yo le empiezo a dar tratamiento y tienen que bajar los reactantes de fase aguda. Factor reumatoideo, ¿tendré que controlar para ver si baja? No. Entonces, ¿para qué sirve el factor reumatoideo? Para diagnosticar y para el pronóstico, si es que es muy elevado al inicio, ¿verdad? Eso es factor reumatoideo. Pero no me sirve para seguir al paciente. Proteína C reactiva, sí, también es un reactante de fase aguda. Otros reactantes de fase aguda también, la anemia también, las plaquetas elevadas también, ¿no? Y el estado general con más razón todavía. Siguiente. Son criterios diagnósticos de artritis reumatoidea todos menos uno de los siguientes. A ver, ¿cuál no? Dice rigidez matutina articular de más de 30 minutos. No, decíamos 60 minutos, ¿verdad? Esa no es. La B, artritis de 3 o más articulaciones durante más de 6 semanas, sí, ¿verdad?
C, artritis de articulaciones de las manos, más de 6 semanas. La D, artritis simétrica, más de 6 semanas. Y la E, factor reumatoideo también. Entonces la A no es. Siguiente. ¿Cómo se trata la artritis reumatoidea? Miren, se trata con las drogas modificadoras de la actividad reumática. Eso hay que darlas precozmente, lo más rápido posible. Pero estos fármacos llamados DIMAR que están ahí, tardan en actuar todavía un par de meses. O sea, no actúan rápidamente. Entonces, yo no lo voy a dejar al paciente 2 meses con dolor, postrado, con fiebre, ¿no? Empiezo a darle AINES y corticoides. Esos son transitorios, son terapia puente. Sobre todo los corticoides. Empiezo a bajas dosis, le baja la inflamación, se siente mejor y después le voy retirando para que hagan efecto los DIMAR. De estos DIMAR que están acá, toda esa mancha que ven ahí, el de elección es el metotrexate, ¿ya? Y eso les van a preguntar a ustedes, de elección. El resto se puede usar combinando 2, 3, etc. Deben prescribirse en forma precoz y tienen efectos adversos importantes cada uno de ellos. ¿Ya? El efecto adverso de metotrexate puede dar hepatitis y cirrosis hepática. Ya es un efecto importante. Este efecto adverso yo lo he visto. ¿Cómo lo he visto? Porque estaba haciendo consultorio privado y llega un paciente con cirrosis amarillo, con un asitis así, ¿no? Con flapping, todo. Entonces le pregunto por enfermedades anteriores y me dice que había tenido psoriasis y que le habían recetado metotrexate para la psoriasis. Pero ojo, el metotrexate para psoriasis y artritis se da una vez a la semana, ¿no? Le dice, a ver señor, escoja qué día quiere, el domingo, ya el domingo, todos los domingos va a tomar. 3 pastillitas juntas de 2.5 el domingo, y así todos los domingos. 3 pastillas una vez por semana. Hay que explicarle bien al paciente. Este paciente había entendido una pastilla 3 veces al día y había estado tomando así 5 años y vino ya con cirrosis, pues, ¿no? Entonces, metotrexate, cirrosis. ¿Ya? ¿Qué más hace el metotrexate? Enciende los nódulos reumatoideos, ¿no? Hace que aparezca. Es un inhibidor del ácido fólico. Bueno, entonces hay que darlos estos de manera precoz, ¿ya? Precoz para evitar que se siga deteriorando el paciente siguiente. Hay agentes biológicos que se usan en combinación con los DIMAR cuando la artritis es muy severa o cuando no está yendo bien, cuando el pronóstico es malo, en pacientes seleccionados. Por ejemplo, los inhibidores de TNF-alfa son los más frecuentemente usados, pero todos estos agentes biológicos tienen mayor riesgo de infecciones. Así que si el paciente tiene una TBC latente, le ponen esto y ya no se hace no es latente, se manifiesta la TBC, ¿no? Por eso hay que diagnosticar bien si no tiene infecciones. Ahora, cualquier infección activa es contraindicación del uso de estos y evitar el uso en ICC o en cáncer, que los puede empeorar también. Siguiente, por favor. Next. Siguiente. Vamos. Un cafecito. El medicamento modificador de la actividad reumática de elección en la artritis, ¿cuál era? Metotrexato, y ahí está. Siguiente. Acá nos damos un minuto para que vean su WhatsApp, ¿ya?